Bien. Pues hacemos hincapié, o fue puntapié inicial, lo que dijo el Papa, ¿no? Ir al centro del problema, el derrame de abajo hacia arriba, ¿no? Sí, a mí me sorprende porque las dos veces que yo le escuché al Papa hablar a los argentinos fue cuando se reunió con los jóvenes argentinos en Brasil Sí, me acuerdo. y hoy con los empresarios El argentinos. hagan lío fue, ¿no? ¿Eh? El hagan lío. El Hagan Lío, y donde él dice que su programa, es la primera vez que él habla de su programa, que es Mateo 25 y las bienaventuranzas. No es el programa comunista, el encuentro de Gotha, ¿viste? Es bienaventurados los pobres, bienaventurados los que luchan por la justicia, bienaventurados los que luchan por la paz. Una cosa simple, no está pidiendo, y está en Mateo 25, dice, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estaba preso y me viniste a visitar. Importante, ¿eh? Y estaba enfermo y me visitaste. Esas cosas simples son los que le llevan a esta conclusión. Y tampoco es la primera vez que el Papa habla en contra de los paraísos fiscales. Cuando hay un libro vaticano que dice Notas para la aplicación del cuidado de la casa común, cuando saca la Laudato Si, los dicasterios que vienen a ser los ministerios del Papa, sacan este libro y el primer tema que piden es cerrar los paraísos fiscales. Lo que creo es que hoy, cuando él le dirige ese mensaje, que lo pone bajo la advocación de Ernesto Shaw, que es un empresario que él ha planteado la beatificación, y habla de la economía social, el Papa, que tiene que haber una economía con sentido social, con sentido de que el empresario que invierte, ¿no? Tiene que invertir con un concepto de crear, dice, de crear vida, de crear trabajo, claro, de generar en el prójimo, ¿no? Sería en términos cristianos. Y me parece que humanizar un poco la economía, eso es lo que ha planteado el Papa, y creo que nosotros estamos tan acostumbrados a una economía de country, de barrio cerrado, de no mirar más de nuestros propios intereses, que nos sorprende y no... Me parece, es un dato que a mí me preocupa siempre. Yo veo mucho, paso siempre el peaje, ¿no? Digo, cuando los automatizan, estos laburantes, ¿qué van a hacer? Se naturaliza. Claro, se naturaliza que hay que ahorrar. ¿No? ¿Ahorrar qué? Un empresario tiene que ahorrar. Y el tipo que labura, el capital trabajo se perdió. Es como que ya se desnaturalizó. Es como que el laburante es un enemigo. Es una cosa muy loca. Y otra cosa que él llama la atención ahí, ¿no? Que es la especulación financiera. O sea, hoy en las empresas es más importante quien dirige las finanzas que quien dirige la producción. Sí. Entonces, lo que él está diciendo es, repensemos esta economía, porque esta economía nos lleva a un mundo donde el 1% tiene todo y el otro 99% se va cayendo cada vez más de la escala. Bueno, derrapa. Exactamente. Entonces, tampoco es bueno para ellos, porque en el medio, viste, te vienen virus que contagian a todos, no es que contagian solo a uno y no a los otros. Creo que la vida, el Papa está predicando mucho para la pospandemia. Yo creo que Francisco es un sembrador, ¿no? Siempre digo, pobre el Papa que venga después de Francisco, porque ha sembrado cosas tan profundas y que no es que él es el que las ha creado. La doctrina social de la Iglesia en su esencia más profunda. ¿Vos sabías que hay una encíclica contra la usura? Una encíclica del año 1746. Contra la el usura. Papa Benedicto XIV crea la encíclica contra la usura. Y Francisco, cuando fue a Naciones Unidas, en ese gran discurso que hace, habla del problema de la usura y lo habla colectivamente respecto de los países que son sometidos a usura. Claro. Se nos pasó eso, pero yo, repasando un poco las veces que el Papa había hablado de usura... Recordaste la encíclica. Me recordé a ese gran discurso que él hace en Naciones Unidas, donde habla de
que los seres humanos siguen la suerte de sus países y que las Naciones Unidas tienen que evitar que haya países que estén ahogados. En ese momento era muy fuerte la crisis griega, Sí, me acuerdo. cuando él va, ¿no? Por la Que deuda, claro. Grecia estaba al borde. Bueno, creo que a mí me gusta esto de que podamos hablar con este shock que ha producido las palabras de Francisco, porque creo que nos viene bien en este momento, que en la pospandemia seamos mucho más generosos con el prójimo y que podamos practicar los valores que él dice del cristianismo, pero también son del humanismo para los no creyentes, no es que son solamente para los católicos. Hoy se dirigió a los empresarios cristianos. Cintia, Agustín, Sí, Mariano. sí, quería preguntarte, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas Un gusto, noches. Cintia. Quería preguntarte sobre el Frente de Todos. Por el Frente de Todos. Yo te voy a sobre contar y una por. cosa. Yo te contesto todo, pero si no- cuando hablo del Papa no me gusta hablar de mi propio ismo, de mi frente todismo. No. Es una cosa que no me gusta mezclar las dos cosas, porque el Papa es... No, pero cambiamos de tema. O sea, te hago punto aparte y Yo te ahora doy vuelta a la ahora hoja. te llevo el Papa de nuevo. quédate Ahí, claro, Agustín vuelve al Papa. Pero porque estamos en los prolegómenos de las elecciones. Entonces quería preguntarte por el Frente de Todos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este frente que se constituyó como un frente electoral, si está consolidado como un frente político? ¿Y cómo estás viendo el fichero, ¿no? El punteo, la lapicera en la previa del armado de las listas? Mirá, yo lo que veo es que cuanto más frente todismo practiquemos, mejor nos va a ir. Yo soy partidario y sostengo que nosotros, cuanto más nos hemos dividido, más hemos perdido el poder, hemos perdido los gobiernos. Nos pasó cuando en el 2013 festejábamos algunos que se iba Sergio Massa, perdimos las elecciones del 2013. En el 2015 festejábamos que se iban los sindicalistas, Hugo Moyano a la cabeza, perdimos las elecciones del 2015. En el 2017 éramos recontra-revolucionarios porque luchábamos contra Randazzo y perdimos las elecciones. Y creo que la sabiduría nos dijo, muchachos, ¿cuál es nuestro compromiso? ¿A quiénes representamos? ¿A los que sufren las políticas neoliberales, a nuestro propio ego que queremos ganarle al otro que antes estaba cerca nuestro? Y me parece que ahí vino la gran inteligencia de Cristina Fernández de Kirchner, no es casual, que es quien lidera el espacio político cuando en aquel momento propone una alternativa electoral, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y tan es así que hasta fue un shock en América Latina, se estudia en la ciencia política esa jugada que algunos denominan de ajedrez. Entonces, esa gran jugada, lo único que hay que hacer es profundizarla, no dividirla, y cuando hay problemas que existen y muchos, lo que hay que tratar es de pensar a quienes representamos. Y seguramente nosotros no representamos a los más poderosos, a los más ricos, nosotros representamos a los excluidos, a los que han perdido su trabajo, los más afectados, los sectores más vulnerables. Bueno, eso está relacionado con el Papa, ¿no? Ese es de alguna manera es el mensaje, porque habla también de la distribución. ¿Qué proyecto político va a garantizar distribución? Acá te pido, dejémoslo al Papa un segundito, porque si no van a decir que usamos al Papa para estas cosas. Los inteligentes, los que saben escuchar, saben cómo son las cosas. Pero lo que digo es, a mí me parece que o hay con algunos que se quieran cortar solos y que crean que el frente de todos les pertenece a ellos y no al conjunto. Creo que es eso, ¿no? Yo soy frente todista, como digo, al palo. Eduardo, volvamos al Papa un segundo y a la cuestión internacional, porque me interesa tu opinión, porque tenés una relación, un vínculo con el Papa Francisco, conoces el Vaticano porque te tocó estar ahí muy bien, y uno escucha estas declaraciones y el Papa Francisco no solo habla de los paraísos fiscales, sino se mete con el tema de la economía real y es muy crítico de las finanzas, muy crítico del mundo financiero. Pero uno ve el crecimiento que tiene eso en el mundo, lo que pasó en la crisis de 2008, parecía que se instalaba esa agenda y todo pasó por arriba y volvió todo a lo que era antes y sigue creciendo la especulación y sigue creciendo las finanzas en un tamaño, una dimensión mucho más grande que la de la economía real. ¿Hay posibilidad
de que desde el espacio de poder que representa el Papa Francisco, esta agenda empiece a marcarse, que lo que dijo Guzmán el otro día de crear un impuesto mucho más alto para las multinacionales y toda esa agenda redistributiva mundial tome fuerza, o es una utopía que plantea el Papa porque filosóficamente tiene esa idea? No. Yo celebro el momento actual en el mundo a pesar de la pandemia. Porque cuando le escucho hablar a Biden, siento que hay un mundo que se puede conjugar el verbo compartir, el verbo, el no pensar que porque soy el más poderoso soy el que impone las reglas de juego, como pasaba con Donald Trump. Un mundo multilateral, lo que le denominan técnicamente el multilateralismo. Bueno, yo siento que aquellas cosas que se conversaron en el año 2013, 2014, 2015, 2014, cuando Biden y John Kerry, una vez que se había ido Hillary Clinton de la Secretaría de Estado y asume Kerry, lo van a ver al Papa y le plantean una agenda en común. Convengamos que Francisco había tenido una muy mala relación con Obama cuando el Papa recién asume en abril del 2013, Obama anuncia que va a invadir Siria y el Papa dice no a la invasión a Siria y plantea una jornada mundial de oración. A mí me sorprendió porque era un día sábado y yo decía, pero un sábado, si los católicos rezan los domingos. Y un día le pregunté por qué lo había citado un sábado, porque fue muy importante esa jornada mundial de oración al punto que el lunes Obama dijo no vamos a invadir Siria, sobre todo en Estados Unidos. Y lo que él quería era que rezaran los judíos y los musulmanes. Rezar el día que rezan los judíos y los musulmanes. Porque él a los católicos les podía ordenar, lo que no podía es hacerlo. Y fue tan fuerte el acompañamiento que tuvo con judíos, con musulmanes, con cristianos de toda la haya, que logró el objetivo. Entonces, esa agenda después se plantea en común con Obama, John Kerry, que era Estados Unidos iba a firmar el Acuerdo de París del cambio climático, el tema de que el Papa fuera el mediador entre Cuba y Estados Unidos, que el Papa se involucrara en el proceso de paz de Colombia y sacar a Irán del eje del mal, del G5, que era en ese momento el 5 de los países más poderosos, planteaban el tema de que Irán y el mundo chiita, que era la contracara, las primeras víctimas del ISIS, que era el ejército ese, fanáticos, y bueno, a partir de que Irán se puso a tiro, se pudo derrotar al ISIS. Fíjense que hoy ya nadie habla del ISIS. Y eso fue ese mundo, que vino Donald Trump y lo destruyó entero. Valdés. Entonces hoy se está reconstruyendo ese mundo y a mí me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Valdés? Lo llevo a un terreno más mundano, prometo no mencionarle al Papa. Usted fue firmante, junto a otros legisladores, de todas las denuncias relacionadas con la mesa judicial y de las respectivas ampliaciones de esas denuncias. Cuando usted, que es un hombre de la política y conoce también el mundo de tribunales, ve a mediano y largo plazo, que a veces los tiempos de la justicia no son los tiempos el común de todos nosotros, ¿qué visualiza de esos expedientes? ¿Qué final le imagina a las causas sobre la mesa judicial y los manejos que hizo el macrismo respecto de la justicia? Bueno, yo soy un dirigente político. Si un dirigente político no tiene esperanza, no. Yo tengo una gran esperanza en que la justicia no va a ser la de esos jueces que iban a jugar al tenis y que al otro día condenaban en algún procesamiento a Cristina Fernández, al opositor político, que en este caso era Cristina Kirchner, era Aníbal Fernández, a quienes alguna vez le tenemos que pedir en público perdón por ese mote que le habían puesto, que él era quien no era, que era un agente de inteligencia de apellido Julio César Pose, era el que era la morsa, ¿se acuerdan? Bueno, sí. Esas cosas que hoy vimos, el plan Cunita, que era todo mentira, bueno, yo creo que estos fallos que están saliendo, que es verdad, unos salen en contra, otros salen a favor, pero creo que tengo ambición de realizar el valor justicia, es indispensable. No me gusta el espionaje, no me gusta el espionaje ilegal y que lo haga la máxima autoridad del Estado. Me parece horrible. ¿Y sabe qué me parece más horrible? Cuando quienes fueron espiados lo naturalizan.
y no lo discuten más. Y hasta se juntan con el espiador para discutir listas y candidaturas. Y a mí me parece que eso es horrible. Y basado en ese Y optimismo... antipolítico. Y aparte, te interrumpo un segundo, Mariano. Hoy verlo a Pepín Rodríguez Simón en el Parla Sur debió darles vergüenza ajena. Mira, yo creo que Rodríguez Simón es de esas personas que no le gusta la visibilidad. Y la peor condena que él está teniendo en este momento es que se lo muestra, que le conocen la cara, que tiene que dar la cara, porque esos personajes fueron tipos muy nefastos para la sociedad, muy nefastos. Ahora, esa es una condena. Quería preguntarle, cuando usted visualiza el final del trayecto jurídico que tienen las causas de mesa judicial, ¿qué se imagina como sentencia jurídica? ¿Qué desenlace le ve a las causas? Mirá, si se esclarece la verdad, si nos dan tiempo a esclarecer, si quienes están acusados por jueces que discutimos y tienen la oportunidad de tener un alegato donde cuente su verdad y que sea público, no que sea a la puerta cerrada, que sea televisado, entonces seguramente la sociedad es la que va a impulsar los fallos definitivos. Pasó ya en la causa del dólar futuro, pasó cuando pudieron exponer quienes estaban cuestionados y resultó a la inversa, ¿no? Entonces, yo creo que debemos bregar para que, primero, que la justicia no sea más a puerta cerrada. A mí siempre me quedó un tema, que la tengo atragantado acá. Yo acompañé a Cristina Fernández de Kirchner el día que era el cumpleaños de su marido, el 25 de febrero del 2019. Hacemos un cierre, sí, eso bueno. Que tomaron 8 indagatorias, el mismo juez, Claudio Bonadío, con el mismo secretario. Algo increíble, algo único, que no puede suceder. Y sin embargo se naturalizó. Bueno, esos 8 juicios, ¿pueden seguir adelante o hay que retrotraerlos? Porque me parece que es público que fue una injusticia ese día. Eduardo, gracias, como siempre. Gracias.